No sé si se me ve. Todavía no he contado nada. Oye, muchas gracias. Yo no sé si alguna vez vosotros os han convocado o habéis tenido la oportunidad de estar en una especie de citas ciegas. Pues algo así. Y el que no lo haya estado alguna vez, pues esta es un poco la situación. Pero encantado de estar con vosotros y de contaros algunas cosas. De todos modos, como si fuese una cita ciegas, porque no han podido venir los compañeros de Prosegur y aquí estoy yo, tenéis esos 30 segundos para rechazar las citas ciegas y huir. Si en los próximos 30 segundos no os escapáis, ya podemos poner la cerradura en la puerta y ya nos podéis ir. Bueno, de nuevo me presento, mi nombre es Marcelo Arnone, soy el CEO con C de una agencia de marketing de contenido, como dirían los americanos, a Pure Content Marketing Agency. Así que la intención, cuando nos contactaba Angélica y Miguel, queríamos contaros brevemente alguna experiencia de las que tenemos nosotras vinculadas a la personalización del contenido. Nosotros quizás estamos un poco más en el mundo más creativo, estratégico, de producción de contenido, así que queríamos aportar esa pequeña visión. No me voy a extender mucho en qué hacemos, porque ya todos sabéis que somos maravillosos y demás, así que voy a arrancar directamente con estas 3 vías, porque al final, como ya se ha dicho mucho aquí, hay distintas formas de abordar la personalización y queremos comentar algunas, aunque después todas confluyen, queremos contar algunas que tienen que ver con nuestra experiencia. Así que estos 3 puntos son los que quiero comentar rápidamente, para no extendernos mucho y para intentar llegar al descanso con tiempos razonables y poder tomar un café. Primer punto, ¿qué es esto de la personalización? Para entender qué es esto de la personalización hay que recurrir a fuentes fiables, ¿no? Wikipedia, o sea, que todo el mundo lo sabe, de la más consultada, la más fiable. En todo caso, evidentemente esto es broma y lo de recurrir a Wikipedia era quizás por curiosidad. ¿Cómo está definido por allí esto de la personalización, ¿no? Y encontramos palabras como personalización, el tailoring, customization. Probablemente hoy, con la madurez que ya se empieza a tener en términos de personalización, ya se podrían considerar conceptos diferentes. Personalización, hace 15 años era una gran sonrisa porque resulta que nos llegaba un correo electrónico con nuestro nombre, mientras que nuestra expectativa hoy es mucho más elevada como usuarios en términos de personalización, ¿no? O sea, quizás entre la personalización en el origen y lo que hoy entendemos como tailoring hay un enorme camino, Entonces nos parecía que esto era interesante como por lo menos tener un punto de partida para esta charla. Y después esto de qué es contenido. Nosotros que estamos todo el día y vivimos del contenido, respiramos contenido, probablemente son unas cuestiones más difíciles de definir, ¿no? Y casi lo más probable es que a cualquiera que nos pregunten qué es esto del contenido, nos vendría a la mente un artículo, un blog, un vídeo, alguna cosa más. Nos gusta mucho este hombre, Brian Eisenberg, porque quizás en las primeras épocas, cuando todavía no había llegado la explosión de los blogs y demás, ya planteaba, igual que el manifiesto Clutrain unos años antes, planteaba el contenido en términos de conversación. Y eso nos gusta, eso es lo que nos guía a nosotros cuando hablamos con un cliente. No vemos el contenido solamente como una pieza, sino que nuestra visión del contenido es esta. Así de sencillo, como esta conversación que podemos nosotros tener aquí. Una marca que tiene que reflexionar en términos de cómo voy a expresar mi identidad, cómo voy a dirigir esa conversación. Una audiencia que es la que recibe esa conversación y de la que espero, porque es el código de Internet, de la que espero feedback. ¿Sí? Hoy por hoy la conversación es inherentemente bidireccional como no lo había sido nunca antes, ¿no? Si tomamos esto como punto de partida, pues claro, creo que nadie podría negar que la conversación no puede ser siempre la misma. Nosotros no conversamos como en un ascensor, ¿no? Y no decimos siempre lo mismo. Y nuestra conversación es gradual. Y aunque nuestra identidad evidentemente es única, tenemos diferentes conversaciones en función de los roles que cumplimos. Entonces, este es nuestro punto de partida, por lo menos para ver el contenido en términos de elemento de conversación entre marca y audiencia. Y una vez visto esto, nosotros somos grandes impulsores de ampliar el panorama del contenido. Hoy empiezan a cambiar algunas cosas, pero hasta hace no mucho tiempo había una asociación directa entre contenido y blog, contenido y texto, o a veces contenido y vídeo. Esta es una pequeña clasificación que se nos ocurrió hacer para que exploremos, cuando nos sentamos con un cliente fundamentalmente, para que exploremos las enormes posibilidades que tendríamos para conversar con nuestra audiencia. En definitiva, el enorme abanico de contenidos que se pueden crear en función del tipo de conversación que queremos tener con esa audiencia. O
Entonces, por eso clasificamos en donde el texto está muy presente, lo llamamos de lectura, donde ya el objetivo es descargarlo y quizás una extensión es más elevada, hablamos de contenidos descargables, también hablamos de contenidos eminentemente visuales, también hablamos de contenidos interactivos, algo que seguramente veremos que se desarrollará mucho más en los próximos años. Hay una serie de contenidos que a veces nos cuesta clasificar, pero hoy, por ejemplo, hoy esto que estamos contando aquí, las conversaciones que tendremos después, esto para nosotros es un contenido presencial. Nos parece otro contenido importante para tener en cuenta cuando una marca se plantea que debe conversar con su audiencia. Me voy a saltar algunas cosas. Algunos datos que recogí en estos días antes de preparar algunas ideas para aquí, que inclusive me llamaron la atención. Datos que tienen que ver con esto de la personalización. Un estudio hecho por Demandmetric, es cierto que nosotros sabemos que nos gustaría tener en España estudios más potentes, con muestras más amplias. Lamentablemente carecemos de ese tipo de estudios y siempre tenemos que recurrir a estudios en Estados Unidos, en UK, con lo cual cuidado con esto, que nos da alguna pista, pero no lo tomemos como una Biblia, como un mantra, porque está hecho para el mercado americano y con cierto, digamos, y con una muestra acotada, ¿no? Pero en todo caso llama la atención las razones para no personalizar contenido. O sea, la principal es que no tenemos la tecnología o no tenemos los recursos. De hecho, si inclusive nos ponemos a matizar y hiciéramos una segunda agrupación, vemos que casi siempre van por ahí las cosas, inclusive por no entendemos los beneficios. Así que, oye, por ver lo positivo, los amigos de Magnolia y muchos de los que habéis estado aquí, tenemos un recorrido enorme, ¿no? Porque todavía no hay una conciencia clara de personalizar en términos de contenido, todavía. Ahora, también ese mismo estudio nos decía esto, que quien sí hace personalización, fijaros si sumamos las dos columnas, esta que vosotros veis a la derecha, prácticamente tenemos, redondo, el 80% cuando personaliza sí encuentra efectividad. O sea que se animan poco, pero cuando se animan, prácticamente el 80% ve los beneficios de la personalización. ¿Bien? Y quizás un último dato, que esto es un informe de Forrester de finales del año pasado, finales del 2016, una muestra quizás un poco más amplia de responsables de marketing de Estados Unidos, que nos hemos encontrado algunos datos interesantes de qué están haciendo las compañías en términos de en dónde se apalancan para personalizar, ¿sí? En dónde se paran. Cuando piensan en personalización, ¿por dónde empiezo? Y hay un 69% que empieza personalizando a partir de los datos de su programa de fidelización. Esto quiere decir clientes, ¿no? Mientras que otros es datos de comportamiento, que no necesariamente son clientes, si estamos hablando de entorno digital. Mientras que vemos algunos inclusive que parten de datos exclusivamente demográficos.